Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero, agradecerles por la presencia, por estar compartiendo esta jornada. Agradecerle también a los compañeros acá presentes, a la gente del Complejo Cultural Atlas. La verdad que estamos muy contentos de poder llegar con este primer seminario de Economía Política del Instituto Patria acá en Rosario. Esta primera jornada que se va a estar desarrollando, la va a estar llevando a cabo el compañero Santiago Frachina, seguramente muchos de ustedes los conocen, y bueno, hoy van a tener nuevamente la posibilidad de disfrutar de él. Luego vamos a seguir con 2 encuentros más, el día viernes 7 de junio y el sábado 8 de junio, en este mismo lugar vamos a estar desarrollando la segunda y la tercera jornada. Que realmente es muy importante en estos momentos donde, sobre todo en nuestra provincia de Santa Fe, estamos en una campaña electoral. La verdad que es muy valioso que podamos tomarnos un momento para encontrarnos, para reflexionar, para formarnos, para capacitarnos. Creo que es importante eso en la militancia que tenemos en lo que queda del año, tanto en las elecciones provinciales como en las elecciones nacionales, pero también es muy importante para el futuro, para formarnos, para tomar las mejores decisiones y llevar adelante las mejores políticas cuando nos toquen asumir esos lugares de responsabilidad institucional que buscamos ocupar en cada uno de los territorios. Y digo esto porque muchas veces durante las campañas políticas, y es fundamental el trabajo en el territorio, la militancia, pero creo que también es muy bueno poder dedicarle un tiempo, un espacio a estos encuentros, a esta formación. Esa formación que buscamos desde el Instituto Patria, esa formación que empezó a trasladarse y empezar a compartirlo en cada rincón de la Argentina. Y bueno, quería darle también la noticia que en el mes de julio seguramente vamos a estar desarrollando un nuevo seminario intensivo del Instituto Patria acá en el Complejo Cultural Atlas, y que va a tener que ver con la ciencia y la tecnología para la innovación productiva. Así que aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos. Ya seguramente una vez finalizado esto vamos a estar comunicando cómo va a ser la inscripción y cómo va a ser la modalidad de aquel seminario. Pero hablando específicamente de esto, es importante que vengan, es importante que estén presentes en cada uno de los encuentros. Al finalizar el tercer encuentro se le va a hacer entrega de un certificado, donde vamos a contar con la presencia del presidente del Instituto Patria, con Oscar Parrilli, quien les manda un afectuoso saludo a todos ustedes, obviamente con la presidenta honoraria Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, en el segundo y tercer encuentro también van a estar participando seguramente dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, y va a haber una mesa específica donde se va a hablar de la economía relacionada específicamente a la provincia de Santa Fe y al gobierno de la provincia de Santa Fe. Así que nada más que agregar, cualquier cosita, cualquier duda, consulta que tengan, estamos a disposición. Vamos a estar durante todo el desarrollo de la jornada acá y después seguimos en contacto a través de los correos que ustedes fueron enviando. Va a haber una devolución luego de esta primera clase. Después, en la segunda y tercera clase, también vamos a estar realizando una especie de encuesta para los posteriores encuentros que vamos a seguir teniendo. Así que muchas gracias a todos, espero que lo puedan aprovechar, que lo disfruten. Tenemos realmente ponentes de lujo donde nos van a dejar muchas cosas para adelante para el futuro. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle la invitación. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Yo me quedo porque lo escucho siempre que puedo. Siempre lo priorizo. Bueno, la idea, nosotros, primero agradecerle a todos los compañeros. La idea que yo coordino la parte de economía del Instituto Patria y empezamos a hacer cursos que se llamaron Economía para no economistas, que la idea es justamente poder explicar algunas cuestiones de la economía para los compañeros, las compañeras, bajarlo al llano, esas discusiones de economía. Como digo siempre, si algo tuvieron los economistas neoliberales fue haber privatizado la ciencia económica, hacerle creer a la gente que la economía es una ciencia dura, difícil, matematizada, que hablan de Levac, Lely,
que nadie entiende nada, de base monetaria, de reservas, y al privatizar la ciencia económica le hicieron creer a la gente que de economía solo pueden hablar los economistas, y eso fue una de las grandes victorias de los economistas neoliberales. Los economistas neoliberales tienen ese don, esa virtud, hay que llamarlo así, de que privatizan la ciencia económica pero después instalan el sentido común. Y eso es algo muy difícil, obviamente ayudado por los medios de comunicación. Pero vos le decís a cualquier ciudadano de la Argentina por qué hay inflación en la Argentina y que te repiten automáticamente. Bueno, salario sería más por emisión monetaria. Y hablas con un taxista en Buenos Aires y te dice si le dan a la maquinita y repiten y si le das a la maquinita y vos ves que todos los taxistas de Buenos Aires son monetaristas, liberales. Y vos le decís, bueno, pero explícame la relación entre emisión monetaria e inflación, y bueno, ahí ya está, cambian de conversación, pero ese sentido común te lo instalan al mismo tiempo que te privatizan la ciencia económica. Entonces, con el eslogan van instalando ideas económicas que se hacen fuertes, que después es muy difícil desarticular, muy difícil desarticular. Y repito, esto es una ventaja, un don, porque también a un economista de los nuestros le preguntás por qué hay inflación en la Argentina y está 1 hora y media dando una charla. Y la realidad es que eso tampoco, digo, es bueno porque hay que profundizar, porque digo, tampoco es tan fácil explicar por qué hay inflación, pero también tenemos que saber nosotros instalar el sentido común sin por eso estar mintiendo, ¿sí? Y bueno, nada, entonces la idea de estas charlas que empezamos como Economía para no economistas es justamente tratar de popularizar la ciencia económica, que la gente vuelva a discutir de economía, y poder discutir de economía es poder defender tus propios intereses, y ese es el objetivo de esta charla. Y ahí el compañero Mancilla tuvo la excelente idea de traer esos cursos acá a Rosario, así que decidimos dividirlo en 3, ¿no? 3 encuentros, y este es el primero. Que lo que queremos hacer en este encuentro, lo que pretendo hacer es empezar a discutir un poco los modelos económicos en la Argentina, ¿sí? Para tener un panorama de lo que estamos hablando. Y después, obviamente, la idea de los próximos encuentros es profundizar algunos temas de eso, pero empezar con el primer paso, discutir modelos económicos, que eso me parece que es lo más interesante, y este es el objetivo de esta primera charla. Lo que obviamente quiero es que no sea un monólogo, yo hablando, primero porque es un embole, escuchar a un economista hablar 1 hora, yo lo padecí en la carrera, en todo lo que uno, y digo, es traumático, así quedé pelado. Digo, todo economista sale de la Facultad de Ciencias Económicas sin pelo, salvo Kicillof, no sé cómo hizo, pero ahora lo ves, y cuando llueve, lo ves que ya, la campaña de la provincia de Buenos Aires lo dejó sin pelo, por ahora lo cubre bien, en algún momento se va a tener que rapar. Por eso lo que pretendo yo es que puedan preguntar, comentar, etcétera, porque repito, primero que es un embole 1 hora hablando de economistas, pero segundo, si yo hablo y no se entiende nada, hago lo mismo que los economistas liberales, privatizo la ciencia económica, ¿sí? Y esa no es la idea. Por suerte en el público veo algunos economistas también, así que eso está bueno, ¿sí? Compañeros, allá hay un economista, allá también, así que eso va a hacer que la charla sea muchísimo más dinámica. ¿Y cómo empieza la discusión de los modelos económicos? Con un hecho internacional, que ¿cuál es? Algo que se produce en Inglaterra en el siglo XVIII, que es la revolución industrial, exactamente. Inglaterra se produce la revolución industrial en mediados del siglo XVIII, 1750. ¿Qué es la revolución industrial en Inglaterra? La aparición de la máquina a vapor. ¿Sí? Nada más y nada menos que la aparición de la máquina a vapor. ¿En qué industria? Textil, exactamente. Y a partir de la revolución industrial en Inglaterra, lo que empieza a aparecer es la necesidad de Inglaterra. ¿Sí? Ahí se construye lo que se llamó el sistema capitalista de producción a partir del surgimiento de la fábrica. Las dos clases sociales principales del sistema capitalista, que es el obrero y el capitalista, pero a partir de ahí viene la necesidad de Inglaterra de algunas cuestiones que Inglaterra no tenía para profundizar esa revolución industrial. ¿Qué es? Materia prima, porque la energía sí lo tenía, la energía era vapor, pero ¿con qué generaban vapor? Con el carbón. Ellos carbón tenían,
pero le faltaba materia prima. ¿Cuál era la materia prima más importante de la primera revolución industrial? El algodón. ¿De dónde lo sacan? De dos países. Estados Unidos, el sur norteamericano, que después voy a hablar un poco del sur norteamericano, es el principal proveedor de algodón para Inglaterra en aquel momento, ¿sí? Fíjense que cuando Inglaterra se independiza en 1776, se independiza, perdón, Estados Unidos, no termina con algo que era la esclavitud de los negros. Porque, ¿de dónde se proveía el algodón Inglaterra? Del sur norteamericano, que lo producían grandes terratenientes. La región más desarrollada de Estados Unidos en el siglo XVIII era el sur norteamericano, con grandes terratenientes y con qué mano de obra. Los negros esclavos. ¿Sí? El algodón, el costo más importante del algodón, ¿cuál es? La mano de obra. Si yo tengo al negro esclavo, el costo es bajo, produzco algodón con los terratenientes del sur y ese algodón después lo exporta a Inglaterra, que era el objetivo central de los terratenientes sureños de Estados Unidos. Por eso, repito, cuando Estados Unidos se independiza, el hombre fuerte era el terrateniente del sur, no terminan con la esclavitud de los negros. Y del otro lugar de donde sacan el algodón, ¿dónde era, aparte de Estados Unidos? Otra colonia inglesa que era la India. Inglaterra, coloniza la India, y la India tenía una industria textil artesanal muy fuerte, de mucha calidad artesanal, obviamente, porque en la India no había ¿qué? Fábrica, pero sí era artesanal, y todo artesanal hecha por mujeres, muy fuerte. Ahora, cuando Inglaterra coloniza la India, ¿qué quería de la India? ¿El producto terminado o el algodón? El algodón. Entonces, lo primero que tuvo que hacer Inglaterra, por eso el que libera a la India, Mahatma Gandhi, el símbolo de liberación de la India era la máquina de coser, que representaba esa industria artesanal textil. Cuando Inglaterra coloniza la India, tuvo que destruir toda la industria artesanal textil. La producción textil artesanal la hacían las mujeres. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra para destruir esa industria artesanal textil? Para sacarle el algodón, una sola medida. Mujer que nacía en la India le cortaban los 2 dedos chicos. ¿Para qué? Para que no pudieran tejer. Con eso destruyeron la industria artesanal textil de la India, le empezaron a sacar ¿qué cosa? El algodón. Manufacturaban el algodón ¿en dónde? En Inglaterra, y después el producto terminado se lo vendían a quién? A la India. Se empezó a conformar lo que se llamó la División Internacional del Trabajo. Los países centrales, productores de manufactura, en ese momento el principal país, Inglaterra, y se empezó a consolidar otro grupo de países que después tuvieron el nombre de ¿qué? De periféricos, abastecedores de materia prima. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Pero qué más necesitaba Inglaterra aparte del algodón? Energía tenían, carbón, algodón, lo empezaron a conseguir. ¿Y qué más necesitaba? No, los mercados lo empezaron a construir de esa manera, con la India, con los países periféricos. Pero para abastecerse, ¿qué más necesitaba Inglaterra después de la revolución industrial? Repito, aparte del carbón que tenían y la materia prima. Algo esencial. ¿Qué es eso? Trabajadores tenían. Capital tenían. Mano de obra tenían. Lo sacaron, la migración interna. ¿De dónde sacaron la mano de obra? Eran los pequeños agricultores ingleses. El Estado inglés les expropió las tierras y los obligó a tener que trasladarse ¿hacia dónde? Que no eran ciudades, eran alrededor de las fábricas. Ahí se empezaron a construir las ciudades. Ese proceso de cercamiento del campo lo hizo el Estado inglés, demostrando que el capitalismo no lo genera el mercado, lo genera la intervención del Estado. La revolución industrial fue producto del intervencionismo estatal. Si no había proceso de acercamiento del campo que hizo el Estado inglés, el que mejor explica esto es Marx en el capítulo 24, que se llama La acumulación originaria del capital, que explica cómo el Estado inglés construyó la mano obrera, la mano de obra que necesitaba el capitalista inglés, expropiándole los terrenos. No quería decirlo. No, que no me quedó claro. Ahí va. Que también Cromwell, una de las medidas que toman es
que a cualquier persona que sacara algodón sin industrializar en Inglaterra le amputaban las manos. O sea, a los hindúes los amputaban por industrializar, agregar valor, y a los ingleses los amputaban por sacar materia prima sin valor agregado. Bueno, no. ¿Qué más necesitaba? Lo que necesita hoy China, que se está industrializando fuertemente también como Inglaterra en el siglo XVIII. Comida. Porque sus obreros, ¿qué eran antes? Agricultores, producían su propia comida. Al transformarse en obreros asalariados que les propia el campo donde producían su propio alimento, necesitan comer. Inglaterra no producía el conjunto de alimentos que necesitaban los obreros ingleses para alimentarse. Además, ¿qué necesitaba el industrial inglés? Comida barata para poder pagarle salario barato a sus obreros. Y ahí tiene Inglaterra, ¿qué hace? Sale a buscar países que producen alimentos baratos. ¿Y con quién se encuentra? Con nosotros, que no éramos nosotros. Y ahí aparecen las dos invasiones inglesas, 1806 y 1807, que es la búsqueda de Inglaterra de la pampa húmeda, de este territorio que produce alimentos muy baratos, porque obviamente la fertilidad del suelo nuestro es de la más alta del mundo. La pampa húmeda, y esto literal, es el suelo más fértil del mundo, con lo cual el costo de producir alimentos, grano en la Argentina, ¿cómo es? Bajísimo. 1806-1807, invasiones inglesas con ese objetivo. Ahí, un dato a favor. En la primera invasión inglesa, ¿quién era el virrey? No, Cisneros es el último. ¿Quién era? Sobremonte, Liniers en la segunda. ¿Qué hizo Sobremonte en la invasión inglesa? Se fue a Córdoba, con toda la riqueza. Huyó. ¿Y quién encabezó? La defensa de nuestro territorio? Los llamados criollos, que no eran los gauchos. Eran descendientes de españoles que habían nacido en este territorio. El criollo más importante en aquel momento, ¿quién era? Manuel Belgrano. Y esos encabezaron la resistencia de los ingleses porque el virrey, que era hombre puesto por España, había huido a Córdoba. Y ahí empezaron a darse cuenta. Liniers vino después porque Liniers fue descendencia francesa, pero fue uno también de los defensores más importantes del territorio, de lo que hoy es el territorio nacional, contra la primera invasión inglesa. Pero ahí se dieron cuenta los criollos el poder que empezaban a tener, que fueron capaces de defender este territorio con sus manos cuando el hombre puesto por España había huido hacia Córdoba. Y eso condujo a lo que fue, y ahora se va a cumplir, el 25 de mayo de 1810, la declaración del primer gobierno patrio. ¿Dónde qué es la idea del primer gobierno patrio? La idea de, bueno, no declaran la independencia de España, que estaba con mucho quilombo, porque Napoleón, ¿qué estaba haciendo? Estaba invadiendo España. No declaran la independencia de España, pero es el primer gobierno puesto por los criollos. Antes el virrey lo ponía, venía de España, lo ponía, lo nombraba, y ahí se declaró el 25 de mayo el primer gobierno patrio. Y ahí empieza el primer enfrentamiento por qué modelo económico queremos para la... No era la Argentina, yo le pongo la Argentina y eran las Provincias Unidas del Sur. Y empieza la disputa, ¿entre quiénes? Entre unitarios y federales. Los unitarios que querían un modelo económico libre comercio, ¿sí? Que le hicieron creer a la Argentina que la Argentina se había independizado para comerciar libremente con Inglaterra. Obviamente después nos construyeron lo que se llama la visión mitrista de la historia, porque Mitre fue el primer gran historiador de la Argentina, que obviamente escribió la historia para los unitarios, que es la historia que seguimos repitiendo en los secundarios. Es la historia mitrista-unitaria, liberal, agroexportadora, que nos enseñaba que la Argentina era el granero de qué? Del mundo. Que los gauchos, ¿cómo eran? Vagos, mal entretenidos, no querían laburar. Y ojo, porque el gaucho es un vago, y el que recibe la asignación universal por hijo también es un vago. El gaucho se gastaba la plata en la pulpería, y el que recibe la asignación universal por hijo en la canaleta de no sé qué, de la droga y el alcohol. Y esa repetida visión mitrista de la historia que nos fueron enseñando a lo largo de la historia. No es casual que Mitre
le da mucha importancia a la educación y funda un ¿qué? Un diario, que es La Nación. Que ahí empieza Mitre a decir, nosotros le vamos a bajar a través de la educación y la prensa, le vamos a bajar la visión unitaria de la historia argentina. Pero la disputa empezó ahí, entre federales y unitarios. ¿Qué querían los federales? Un país más democrático, donde además se le dé bola a lo que era, no la industria, pero sí las producciones artesanales que había en las provincias, que si nosotros declarábamos el libre comercio con Inglaterra, esa producción artesanal no tenía forma de subsistir. Con lo cual los federales empezaron una lucha por el proteccionismo de entrada. ¿Sí? El primer gran federal, Belgrano San Martín son dos, Belgrano defiende el día del economista argentino por Belgrano. Belgrano fue el primer gran economista argentino y fue el primero en defender la industria nacional, diciendo que había que proteger el mercado interno para poder desarrollar la industria nacional. Pero el primer gran federal que luchó contra los unitarios, que querían ese país agroexportador para comerciar con Inglaterra, ¿quién fue? Artigas fue ese gran federal, ¿sí? Que la visión mitrista de la historia nos enseña que era un bárbaro uruguayo de la banda oriental. ¿Sí? Artigas no quería la separación de la banda oriental de las Provincias Unidas, todo lo contrario, quería una unificación. Peleó por eso. ¿Sí? Y armó lo que se llamó la Liga de los Pueblos Libres, que en aquel momento era la banda oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones. En Misiones tenían al lugarteniente más importante de Artigas, que ¿quién fue? Andresito, el único gobernador de la historia argentina de los pueblos originarios, guaraní, que luchó contra los portugueses para no perder más territorio. ¿Sí? ¿Quién nombró general del Ejército Nacional a Andresito? Cristina Fernández de Kirchner, post-mortem, porque no lo querían nombrar porque era de los pueblos originarios. ¿Sí? Bueno, ahí empieza la disputa contra los unitarios. Artigas pierde en Cepeda, 1820. ¿Sí? En realidad, en 1820, en la batalla de Cepeda, pelean los federales y Artigas. Artigas estaba peleando contra los portugueses en la banda oriental y manda a pelear contra los unitarios porteños a los dos gobernadores más importantes que tenía, que era Pancho Ramírez de Entre Ríos y ¿a quién? De acá, a Estanislao López. Le gana a los unitarios. Pero ¿qué hace Estanislao López y Ramírez? Lo traicionan a Artigas. Firman el Tratado de Pilar con los unitarios y a cambio de plata y armas lo mandan a buscar a Artigas para matarlo en 1820, y Artigas sale exiliado a Paraguay, donde queda exiliado y muere en 1850. Y después siguió la batalla entre unitarios y federales para ver qué tipo de modelo económico íbamos a construir. La década del 20 estuvo signada por los unitarios. ¿Quién gobernó ahí? Rivadavia, el hombre fuerte. Después de triunfar contra Artigas y expulsarlo, el hombre fuerte de los unitarios es Rivadavia. ¿Qué hace Rivadavia? Más, construye una universidad. ¿Cuál es? La Universidad de Buenos Aires, en 1821. ¿Para qué la construye Rivadavia? Para dar cursos de economía. ¿Qué economía daba Rivadavia en esa universidad? La liberal. Se mencionaba Jeff Mill, que era el economista liberal por excelencia de Inglaterra en aquel momento, que nos enseñaba que el libre comercio era lo mejor que había pasado. Por eso la importancia de las universidades también, lo de Rivadavia. Y a partir de ahí, ¿qué viene Rivadavia? El préstamo más importante, uno de los préstamos más importantes de nuestra historia. ¿Con quién? Con la Baring Brothers, capital británico. ¿Sí? Y empieza el primer endeudamiento de la Argentina. Libre comercio, etc. Y se estaba consolidando el modelo unitario, pero ¿quiénes vienen? Vuelven los federales. ¿De la mano de quién? Antes. Dorrego. ¿Sí? Dorrego gobierna 1827-1828. La provincia de Buenos Aires, también gran federal.
que peleó la batalla de Tucumán por la independencia con Belgrano. ¿Y qué pasa con Dorrego? Primer golpe de Estado en la Argentina. Le hacen a Dorrego. ¿Quién? Uno de los peores y más sangrientos unitarios que tuvo la historia argentina, el general Lavalle. Y lo fusila a Dorrego en Navarro, tierra de provincia de Buenos Aires. Pero después de Dorrego viene otro gran federal, ¿sí? Que termina también ganándole a Lavalle. ¿Que quién es? Rosas. Y Rosas hace dos medidas importantísimas, dos hechos importantes. Primer medida proteccionista de nuestra historia, ley de aduanas, 1835. Sube todos los aranceles a las importaciones para proteger el mercado interno, para que se empiecen a desarrollar la industria en las provincias del interior. Y por eso lo tenemos a Rosas como el primer defensor del proteccionismo nacional. ¿Quién no se bancó eso? Inglaterra. Pero tampoco ¿quién? Francia. Y ahí viene lo que fue 1845, lo que se llamó después la vuelta obligada, 20 de noviembre, Inglaterra y Francia, como no se bancaban el proteccionismo rosista, el primer tirano de la historia argentina, para la visión mitrista de la historia, vienen con la armada más importante que se enfrentó en la historia, creo que mundial, que era la armada anglo-francesa, que entraron en el río Paraná. ¿Con qué objetivo? Declarar la libre navegación de nuestros ríos para poder comerciar libremente las mercaderías sobre todo de Inglaterra. El objetivo es, como estaba el tirano que protegía el mercado interno, romper con eso y volver al liberalismo económico para terminar de consolidar el modelo agroexportador. ¿Y cómo le fue a la Armada? Pese. ¿Qué hizo Rosas? En vuelta obligada, acá nomás, ¿sí? Río Paraná, puso 3 cadenas. En realidad, Rosas lo dirigió, el que lo hizo, ¿quién fue? Lucio Mansilla, ¿sí? Lucio Mansilla puso 3 cadenas y el 20 de noviembre llegó la Armada anglo-francesa a vuelta obligada, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche peleando. 20-1 era la diferencia entre los que peleaban para los franceses e ingleses contra los patriotas. 20-1. Un día entero peleando. Rompieron las cadenas porque nos quedamos sin munición. Entonces aprovecharon, rompieron las cadenas y siguieron. Pero ¿qué hizo Lucio Mansilla? Lo siguió por el borde del río y todos los días ¿qué hacía? Los cagaban a tiro. Claro, cuando volvieron, llegaron hasta Paraguay, comercializaron, vendieron. Cuando volvían, ¿qué hacía Lucio Mansilla? Los cagaba a tiro. Y no podían bajar tampoco. Cuando terminaron y salieron para Río de la Plata, ¿qué dijo Inglaterra? No, muchachos, esto es una locura. No volvemos nunca más. ¿Dónde está Rosas que queremos firmar la paz? Y así fue efectivamente. Y por eso el 20 de noviembre se conoce como el Día de la Soberanía Nacional, donde fue el principal enfrentamiento que tuvo la Fuerza Patriota contra la armada más importante del mundo. Entonces, ¿qué dijo Inglaterra? Intenté 1806. ¿Cómo me fue? Mal. Intenté 1807. ¿Cómo me fue? Mal. Intenté 1845. ¿Cómo me fue? Mal. Peor. ¿Cómo hago? Con la diplomacia. Y rompo el Frente Federal. ¿A quién adornaron? A Urquiza. Urquiza, cuando Rosa estaba preparando el ejército que encabezaba Urquiza, que era en ese momento de la Confederación, para invadir el sur brasilero y quedarnos con esa parte del territorio. Esa es la idea de Rosa, porque esa parte del territorio también era nuestra, lo que hoy es el sur de Brasil. ¿Qué hizo Urquiza? En vez de invadir el sur de Brasil para quedarnos con ese territorio, ¿qué hizo Urquiza con ese ejército? Vino a Buenos Aires.
y fue la famosa batalla de Caseros de 1852, donde Urquiza vence a Rosa y Rosa se tiene que ir exiliado a Inglaterra. ¿Y quién festeja? Los unitarios. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Que tampoco los unitarios le tenían confianza a quién. A Urquiza. Porque en principio Urquiza, si bien no era Rosa, tampoco era ¿qué? Unitario. Entonces, bueno, es el masismo, era el Massa de la actualidad. Y eso, y está bien, porque es cierto, los países centrales rompen los frentes nacionales para debilitarlos. Siempre hacen lo mismo. Siempre encuentran en el frente nacional alguien que traiciona. Y Mitre lo que hace es combatirlo a Urquiza en la batalla de Pavón 1861. El que encabeza la batalla no es Urquiza, sino un gran federal, que fue López Jordán. Y la batalla estaba ganada, la estaban ganando los federales. ¿Sí? Cuando Urquiza vio que la batalla la estaba ganando, porque yo estaba ahí, ¿no? ¿Qué hizo Urquiza? Se dio media vuelta y abandonó la batalla y le dio la batalla ganada a Mitre. La única que dice que ganó. La única batalla que dice que ganó. Le entregó la batalla a Mitre, Pavón 1861, y ahí Mitre asume la presidencia de los argentinos en 1862 y se termina de consolidar el proyecto unitario. ¿Cómo se termina esa historia? López Jordán, el último gran federal argentino, la justicia Urquiza. Vayan a ver, hay un museo que es el Palacio San José, que era el campo, claro, de Urquiza, todavía está la sangre de Urquiza. López Jordán, que se siente traicionado por Urquiza, lo va a buscar a Urquiza a su palacio para charlar y lo ajustician. Pero ¿qué hace Mitre? Termina de matar a todos los últimos federales que quedaban en la Argentina, que eran 3. Felipe Varela de Catamarca, el Chacho Peñalosa de La Rioja, lo matan a esos 2, y a López Jordán lo matan en la ciudad de Buenos Aires por la espalda, en un tiro por la espalda, y terminan de matar a los últimos 3 grandes federales, y se termina de consolidar el proyecto unitario agroexportador con la presidencia de Mitre. Y a partir de ahí, la Argentina se inserta definitivamente en la División Internacional del Trabajo como un país que periférico, abastecedor de alimentos, sobre todo para Inglaterra. Sí. Bueno, tiene razón el compañero, 2 cosas me faltaron. Sí, una esa, la guerra del Paraguay, pero lo iba a explicar ahora. ¿Por qué? ¿Viste cómo salí? ¿Viste? No, me había olvidado. Me había olvidado, pero tenés que zafar. No, porque lo quería asociar con Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Guerra civil, sí. Claro. Porque a diferencia de la Argentina, es cierto, como decíamos, el sur era productor de algodón, terrateniente con los negros esclavos, pero a partir de 1840 en el norte de Estados Unidos empieza a aparecer la industria textil. Las ciudades más desarrolladas de Estados Unidos están en el norte. Empezaron a surgir como ciudades industriales, textil. Ahora, el industrial del norte, ¿qué necesitaba? El algodón del sur, y el terrateniente sureño, ¿qué le decía? Minga, el algodón no te lo vendo, ¿a quién se lo vendo? A Inglaterra. ¿Por qué? Porque gano más plata. Y entonces empieza, como en la Argentina, también una disputa de modelos económicos fuerte. Y ellos lo resolvieron también con una sola guerra civil, duró menos, 5 años, donde el norte iba a la guerra civil diciendo que iba para liberar al negro, que en realidad lo que más le interesaba, no digo que no le interesaba la libertad del negro, en 2 cuestiones. Una,
porque necesitaba más mano de obra. Y 2, porque el hombre negro, el hombre libre consume más que el hombre esclavo. Y su industria era mercado internista, necesitaba consumo interno, y con la esclavitud el consumo interno tenía un techo, con lo cual le interesaba al hombre libre, pero en cuestión económica. Pero lo que más le interesaba del sur, ¿qué era? El algodón. 5 años, si la guerra civil lo hubiera ganado el sur, hoy Estados Unidos sería un país agroexportador, periférico, monoproductor de algodón para exportar de los países centrales. Ganó el norte. 2 medidas hizo. La primera, ¿cuál? Liberar a los negros. Y la segunda, la más importante. ¿Cerró la frontera? No, reforma agraria. Le expropió los campos a los terratenientes, expropiación. ¿Sí? Se lo dividió un pequeño minifundio, se lo dio a agricultores libres, chiquititos, y le dijo, sigan produciendo algodón, pero ahora ¿para quién? Para nosotros. A partir de ahí vino el proceso de industrialización más importante de Estados Unidos. Ya a fines del siglo XIX, la industria norteamericana competía palmo a palmo con la inglesa. Es más, era más competitiva porque en Estados Unidos a fines del siglo XIX se produjeron 2 fenómenos en la industria norteamericana que permitieron que la industria sea más competitiva que la inglesa. ¿Cuáles fueron esos 2 fenómenos? El Fordismo y el Taylorismo. La cinta de montaje y el reloj en la fábrica. A partir de ahí la industria ya norteamericana más competitiva que la inglesa. Ya Inglaterra no era competencia para Estados Unidos. ¿Quién era competencia más que Inglaterra? Alemania. Que estaban discutiendo quién iba a suplantar como potencia industrial a Inglaterra. Y lo resolvieron con 2 pequeños hechos históricos, que fue que las 2 guerras mundiales, nada más y nada menos. No fue consensuado, ¿no? 2 guerras mundiales. Si las 2 guerras mundiales le hubiera ganado Alemania, hoy la potencia industrial por excelencia era Alemania, la ganó Estados Unidos, y a partir de 1945, con el triunfo de Estados Unidos, en realidad el que venció a los nazis fue Rusia, pero el poder económico se lo quedó Estados Unidos. A partir de ahí, la potencia industrial por excelencia quedó Estados Unidos y el dólar como moneda internacional. Que cuando uno discute potencia industrial, lo que está discutiendo es cuál va a ser la moneda internacional. ¿Sí? Por eso a partir de 1945 ya dejó la libra esterlina de ser la moneda internacional y la moneda internacional empieza a ser el dólar. Tener la moneda internacional te da muchísimas ventajas. ¿Sí? Porque podés imprimir para financiar importaciones, Ahora nosotros nos viene un montón de vencimiento de deuda externa. ¿En qué moneda es? Si fuéramos Estados Unidos, ¿qué le decimos a nuestro Banco Central? Imprimir, le pagamos la deuda. Por eso hay una disputa muy fuerte, no solo por ser la potencia industrial, sino por tener la moneda internacional. Es el objetivo hoy de China, que el yuan se transforme en algún momento en la moneda más importante del mundo. Y eso es lo que están discutiendo. El traspaso de Estados Unidos a Inglaterra como potencia industrial y el reemplazo del dólar por la libra esterlina nos llevó a 2 guerras mundiales. Para entender la complejidad que te genera esta disputa. Ahora bien, una vez que terminó la guerra civil, ganó el norte. Digo, lección de Estados Unidos. No hay proceso de industrialización sin destrucción de la oligarquía interna. No existe. Sí, como vos quieras. Hola. Uy, bueno, se escucha más fuerte. No hay proceso de industrialización sin destrucción de la oligarquía interna. Cuando digo destrucción no me refiero a matar ni nada. Digo, en términos de poder económico. Porque la oligarquía interna, ¿sí? Y eso es lo que te demuestra también, y una de las discusiones con lo que se llamó la teoría de la dependencia, que desarrollaron algunos economistas latinoamericanos, sobre todo Enrique Cardoso, que después fue presidente de Brasil. ¿Qué decía la teoría de dependencia? Que nosotros no nos podemos desarrollar por culpa de ¿quién? Del imperio. ¿Sí? Lo que te demuestra Estados Unidos, que parte puede ser el imperio, pero parte tiene que ver con la oligarquía interna que tiene intereses comunes con el imperio. Porque Estados Unidos, las oligarquías no quieren la industrialización de sus países. Porque si la Argentina se industrializa, hay más obreros. Y si el obrero tiene un salario, ¿qué hace el obrero?
Consume. Y si el obrero consume, consume más comida. Y si el obrero consume más comida, la oligarquía interna, en vez de exportar el 100% de lo que produce, ¿qué tiene que hacer? Empezar a destinarlo al mercado interno, con lo cual empieza a tener un choque entre el proceso de industrialización con los intereses de las oligarquías internas. Eso es lo que estaba pasando en Estados Unidos. La industria del norte necesitaba cada vez más del algodón, pero el sur oligárquico quería que el algodón exportarlo a Inglaterra. Entonces eso llevó a la guerra civil norteamericana. Entonces, ¿por qué que sube el precio del pan es un dato positivo para la oligarquía nacional? Porque si sube el precio del pan, nosotros comemos menos pan. Y si comemos menos pan, ellos tienen más trigo para exportar. Cuando sube el precio del lomo y el argentino no puede comer el lomo, los tipos están brindando. Porque el lomo lo venden en Europa. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la oligarquía nacional es que el argentino coma menos y peor. Por eso le interesa un país de pobre, porque el pobre no come. Y si el pobre no come, ellos tienen más saldo exportable para exportar a los países centrales. Y por eso todo proceso de industrialización en la Argentina fue abortado por la sociedad rural argentina. Siempre. Porque él es contraproducente a sus intereses. Y esa es la demostración de Estados Unidos. Cuando empezó a industrializarse, con el primero que tuvo que discutir es con la oligarquía del sur. ¿Qué quiero...? Y ahí viene, cuando termina la guerra civil de Estados Unidos, pierde Inglaterra la guerra civil norteamericana, porque ya no tenía más el algodón del sur. Entonces, ¿qué dice Inglaterra? No me puede pasar en el sur de América lo mismo que me pasó en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra? Le dio una orden que ahí estaba Mitre ya, una orden a Brasil, Uruguay y la Argentina. Destruyan al Paraguay. ¿Por qué destruyan al Paraguay? Porque era el único país industrializado de Sudamérica. El único. ¿Sí? Porque Paraguay tuvo también, no lo dije pero tuvo grandes federales también Paraguay. ¿Sí? E industrializaron su país. Entonces, Inglaterra dijo hay que destruir al Paraguay. ¿Qué hicimos? Destruimos al Paraguay, eso fue la famosa guerra de la Triple Alianza, que la encabezó Mitre. Mitre en persona encabezó la guerra de la Triple Alianza. ¿Sí? Y nada, destruimos el Paraguay, lo destruimos. ¿Sí? Y a partir de ahí sí, con el triunfo de la Triple Alianza, toda América Latina se transformó en una región periférica abastecedora de materia prima y alimento a los países centrales, y nos insertamos en forma periférica en la División Internacional del Trabajo, a diferencia de ¿quién? De Estados Unidos, que logró industrializarse. Bueno, ese modelo agroexportador, que era muy sencillo, exportar alimento a Inglaterra para importar ¿qué? Bienes manufacturados. Esta idea de exportamos el cuero para importar la cartera, generó que la Argentina no tuviera un proceso de industrialización durante todo el siglo XIX y principio del siglo XX. No hubo. No quiere decir que no hubo nada de industria, sí hubo industria. Pero toda la industria que se desarrollaba en el modelo agroexportador estaba asociada ¿a qué? Al modelo agroexportador. Estaba la industria textil para hacer la bolsa, para exportar el trigo. ¿Sí? Había cierto desarrollo de talleres artesanales, inclusive, había clase obrera. ¿Sí? Pero muy incipiente. Y es más, el primer problema que tiene la oligarquía nacional, el modelo agroexportador se termina de consolidar definitivamente en 1880, con la asunción de ¿quién? De Roca a la presidencia, después que un año antes había hecho ¿qué cosa? La famosa campaña al desierto, que en realidad fue la aniquilación de los pueblos originarios del sur para darle la tierra a los terratenientes, y ahí a partir de ahí, 1880, se termina de consolidar el modelo agroexportador, porque cuando asume como presidente, además, ¿qué hace Roca? Construye el Ejército Nacional, saca a los ejércitos provinciales para que no tenga ninguna posibilidad de que surja un caudillo federal más en la Argentina, y ahora el Ejército Nacional era manejado por ellos, por los unitarios desde Buenos Aires. Pero además consigue la tierra para consolidar ese modelo agroexportador. Fíjense que uno de los mitos que instaló la visión mitrista de la historia es que el Estado, ¿cómo era en el modelo agroexportador? Liberal, chico, no intervencionista. Y en realidad era liberal, sí, en el comercio exterior, porque no protegíamos, no había aranceles a las importaciones, se había sacado la ley de aduana, pero sí que había mucho intervencionismo estatal al interior.
Porque fíjense que el terrateniente necesitaba 3 cosas para construir el modelo agroexportador. Tierra. ¿Quién se la dio la tierra? El Estado, a través del ejército, las campañas del desierto. Necesitaba mano de obra porque las tierras las eran ellos propietarios, pero no las iban a ¿qué? A trabajar. ¿Y quién fue la primer mano de obra que encontró el terrateniente? El gaucho. Que como dijimos, como era vago, mal entretenido, en realidad lo que había que hacer con el gaucho no quería ser explotado por el terrateniente, el gaucho, entonces había que disciplinarlo. ¿Quién disciplina al gaucho? El Estado. El Estado obliga al gaucho a tener lo que se llamaba la papeleta de Conchavo, era como si fuera la célula verde. El gaucho tenía que tener un papel donde decía el nombre para el terrateniente para el cual trabajaba. Si el Ejército Nacional paraba a un gaucho y no tenía papeleta de Conchavo, ¿qué significaba? Que ese gaucho era un vago. ¿A dónde lo mandaban? A la frontera. ¿A pelearse con quién? Con el indio, para sacarle ¿qué cosa? La tierra, para dárselas a quién? Al terrateniente. Es el Estado el que disciplina al gaucho. Es el Estado el que le da la mano de obra al terrateniente. ¿Y dónde está el liberalismo económico? No existe. Es un invento. Y lo último que necesitaba el modelo agroexportador era porque era grano. ¿Y el grano a dónde lo tenían que llevar? Al puerto. ¿Y cómo? Porque cuando era la ganadería era más fácil, porque a la vaca la arreás, ¿cómo llevas el trigo arreando? Entonces necesitaban construir ¿qué cosa? Los ferrocarriles. Que es cierto. ¿Quién construyó los ferrocarriles? Los ingleses, en abanico, todo al puerto, pero con capital. ¿De dónde salió la plata para que los ingleses construyan los ferrocarriles? Del Estado argentino. El Estado subsidiaba, ahora que los liberales dicen, ¿cómo vamos a...? Un Estado no puede subsidiar. ¿Sí? El Estado subsidiaba al capital británico para que puedan construir los ferrocarriles. ¿Qué significaba esto? Que si los ferrocarriles daban pérdida, el Estado le garantizaba una tasa de rentabilidad del 7%. No había pérdida. Entonces, ¿quién? Y esto lo demuestra Scalabrini Ortiz en uno de los grandes libros, uno de los primeros revisionistas históricos más importantes, porque después, en el siglo XX, comienza una de las grandes batallas que es por la interpretación de la historia. Y a desarticular esta historia mitrista y aparece lo que se llaman los primeros revisionistas históricos. Los primeros revisionistas históricos fueron los de Forja. Antes había estado Manuel Ugarte, también un gran revisionista, pero los gran revisionistas históricos del campo popular fueron los de Forja, y uno de los grandes libros fue el de Scalabrini Ortiz, que demuestra cómo los ferrocarriles ingleses se construyeron con plata del Estado Nacional, a beneficio del modelo agroexportador. Entonces, fíjense, tierra, trabajo y trenes, ¿quién se lo construye a la oligarquía? El Estado. ¿Y dónde está el Estado liberal? ¿Sí? No existe. Y nunca. No hay Estado liberal nunca, ni cuando privatiza, porque el Estado cuando privatiza es el Estado el que vende, y cuando vende define quién gana y quién pierde. Entonces es una intervención estatal la privatización también. No existen los estados chicos, no intervencionistas, nunca en la historia. La discusión con la oligarquía no es si queremos más o menos Estado, porque ellos quieren más Estado que nosotros. La discusión con la oligarquía es esa intervención del Estado a favor de quién. ¿Sí? Y la discusión entre los unitarios y los federales era esa, no era más o menos Estado. Los unitarios querían un Estado para garantizar el modelo agroexportador y los federales estaban discutiendo el Estado para desarrollar la industria nacional. Ahora los dos querían Estado intervencionista. ¿Sí? O Rivadavia tomando una deuda con la Baring Brothers, ¿qué es eso? ¿Liberalismo económico? No existe. ¿Sí? Bueno, esto lo tiene, y esto lo empiezan a desandar los primeros revisionistas históricos. Pero digo, ¿en qué estaba? Bueno, los 3 factores se lo garantiza el Estado Nacional. Fuerte intervencionismo. Y ese fue el primer modelo agroexportador que, repito, el primer conflicto que empiezan a tener a fines del siglo XX era con los inmigrantes, porque al haber una ola inmigrante muy fuerte, muchos venían por hambre y otros venían perseguidos políticos de Europa. Fíjense que, y esos inmigrantes empiezan a construir la clase media argentina ya durante el modelo agroexportador, pero también los primeros sindicatos. Fíjense que el sindicato de panaderos ¿con qué ideas venían los inmigrantes? Anarquistas y socialistas.
El sindicato de panaderos era anarquista, por eso la bola de fraile contra los curas, los cañoncitos contra los milicos y los vigilantes contra la policía, que era el concepto de los anarquistas que habían copado el sindicato de panaderos. Y eran los primeros que empezaron a dar batalla contra el modelo agroexportador y además por participación política, porque no había elecciones libres. Por eso ganaban siempre los conservadores. Y el surgimiento de los partidos de clase media que también empiezan a enfrentar de a poco a los conservadores, surgen de los inmigrantes también, que son con la Revolución del Parque, 1890. Ahí con esa Revolución del Parque surgen los primeros dos partidos de clase media, que ¿quiénes son? Los socialistas de Juan B. Justo y los radicales. La Unión Cívica, primero fue Unión Cívica, después se transformó en Unión Cívica Radical, con Alem y después Irigoyen, que le empiezan a disputar políticamente. El conflicto social que empieza a generar el modelo agroexportador, porque tenía una participación cerrada en términos políticos, lo empiezan a generar los primeros sindicatos y la clase media con los primeros partidos políticos, que obliga a los conservadores a tener que declarar ¿qué ley? La ley Sáenz Peña de 1812. Sáenz Peña era un presidente conservador, pero que, digo, para tener una idea, el primer centenario de la Revolución de Mayo, ¿cómo la vivimos? Con estado de sitio. Había estado de sitio por el conflicto. Acuérdense, digo, para tener el grito de Alcorta. ¿Qué fue el grito de Alcorta? Otra también revolución de los pequeños propietarios agropecuarios, que después construyeron lo que fue, ¿qué cosa? La Federación Agraria en contra de la sociedad rural argentina, para tener noción del conflicto social que estaba generando el modelo agroexportador a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, ¿qué pensó Sáenz Peña? Abramos la política para bajar el nivel de conflictividad, total nosotros vamos a ganar las elecciones, y la ley Sáenz Peña fue voto secreto, porque antes se votaba en las iglesias, entonces el terrateniente llevaba su gaucho y tenían que levantar la mano. Entonces, ¿qué iba a hacer el gaucho? Lo que el terrateniente le diga. Entonces, así ganaban las elecciones. Entonces, secreto y obligatorio para los nativos, no universal, porque no podían votar las mujeres. Universal recién viene con Evita, pero sí un paso muy grande de obligatorio y secreto, creyendo los conservadores que con eso iban a tranquilizar el conflicto social y ellos iban a ganar las elecciones. Y no fue así. El primer presidente elegido por esa ley fue Hipólito Yrigoyen, derrocando a los conservadores en términos democráticos. Pero lo que no termina el radicalismo del 16 al 30 que gobernó Yrigoyen, Alvear y Yrigoyen, fue con el modelo agroexportador. Continuaron con el modelo agroexportador, más allá, repito, de los avances políticos que generó el radicalismo. ¿Se entiende o no esto? ¿Sí? Vos decime porque yo sigo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno. ¿Qué pasa en 1930? Sí, golpe de Estado de Yrigoyen, Uriburu, vuelven los conservadores, década infame, todo. Pero a nivel mundial, la peor crisis de nuestra historia, del capitalismo, no nuestra, que fue la Gran Depresión, 1929. Todavía el capitalismo no ha experimentado una crisis tan profunda como la de 1929, se la llamó como la Gran Depresión, ¿sí? Y en términos económicos para nosotros, ¿qué implicó? Cuando el mundo entra en crisis, los países más desarrollados, ¿cómo se vuelven? Proteccionistas. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? El único país que se está volviendo liberal en este contexto histórico, ¿quién es? La Argentina. Pero esto es cierto, no es que te estoy inventando. Es el único país que está bajando el proteccionismo en el mundo, es la Argentina. El resto hay una guerra comercial para ver quién es más proteccionista. Entonces, hoy el mundo no es comprador, no te compra ni una tuerca. Hoy el mundo, ¿qué es? Vendedor. Hay excedente de producción en todos los países del mundo porque nadie compra y todos venden. Y esos excedentes de producción los tratan de colocar en aquellas economías que se están abriendo. Por eso vienen los excedentes de producción a la Argentina, y eso es lo que empezó a generar en el gobierno Macri, una de las causas, el proceso de vuelta de desindustrialización de la economía nacional. Bueno, 1929 pasó exactamente lo mismo. Los países desarrollados se volvieron proteccionistas, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos.
Es más, el que era el máximo comprador nuestro, ¿quién era? Inglaterra. ¿Qué creó Inglaterra en la crisis del 29? El Commonwealth. ¿Qué era el Commonwealth? Inglaterra solo va a comerciar con sus ¿qué? Colonia. Quedábamos afuera. Se desploma las exportaciones agropecuarias argentinas y se desploma el modelo agroexportador. El modelo agroexportador no cae por una decisión interna como sigue en Estados Unidos con la guerra civil, sino por el contexto internacional. No podíamos exportar más porque el mundo se había vuelto proteccionista y sobre todo Inglaterra, que había definido comercial solamente con sus ex colonias. Solamente logramos en el pacto Roca-Russima en 1933 poder exportar algo de carne a cambio de todos los beneficios que le dimos a Inglaterra, pero solamente un poco de carne que benefició al sector ganadero argentino. Pero eso no era el modelo agroexportador, porque la principal exportación del modelo agroexportador, ¿cuál es? La agricultura. Y eso se había desplomado. Si no podíamos exportar, ¿qué no podíamos hacer? Importar. Porque yo en el modelo agroexportador, para importar productos manufactureros, tengo que primero ¿qué? Exportar, conseguir libras esterlinas y con esas libras esterlinas comprar los bienes manufacturados de Inglaterra. Ahora, si no exporto, no consigo libras esterlinas. Si no consigo libras esterlinas, ¿qué no puedo hacer? No puedo importar los bienes manufacturados de Inglaterra. Entonces, ¿qué empezó a pasar en la Argentina en la década del 30? La aparición del segundo modelo económico de nuestra historia. ¿Cómo se conoció? La ISI, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por decisión nuestra? No. Los conservadores que empezaron a gobernar en esos años, la década infame, primero ¿quién fue el primer presidente después de Irigoyen? Uriburu, pero el presidente más fuerte de los conservadores fue Juan P. Justo, no P. Justo, ¿sí? Que tenían una concepción: industrializamos porque no nos queda otra, pero cuando se termine la Gran Depresión, ¿a qué modelo económico volvemos? Al modelo agroexportador. Ellos percibían el proceso de industrialización como un fenómeno de coyuntura ante la crisis económica mundial. Fue tan profunda Estados Unidos, logró salir recién de la crisis, para tener una idea, ¿cuándo? Cuando entró en la Segunda Guerra Mundial. Para tener noción de la profundidad, en realidad, la economía norteamericana dejó de caer en 1933, del 29 al 33, 4 años de caída. Imagínense 4 años Estados Unidos cayendo su PBI. Hoy, digo, una locura. Recién empieza a parar de caer en 1933 cuando asume como presidente ¿quién? Roosevelt, que empieza a tomar medidas ¿qué? Keynesianas, que es el llamado New Deal. Medidas keynesianas eran medidas tendientes a aumentar el consumo. Fue el primer presidente keynesiano, ¿sí? Fue tan exitoso que Roosevelt fue el único presidente de Estados Unidos reelecto 2 o 3 veces creo. Se muere presidente en 1944. Se muere como presidente. Gobernó del 32 al 44. Y ahí lo reemplaza su vicepresidente, que era Truman, que era el que tira las 2 bombas atómicas en Japón. Pero fue exitoso porque logró parar la peor crisis de la historia. ¿Qué hizo Roosevelt? Fue el primer presidente de Estados Unidos en dar el seguro de desempleo. No había seguro de desempleo con una tasa de desocupación de 2 dígitos en Estados Unidos. Roosevelt da seguro de desempleo. Y eso empieza en términos keynesianos. Keynes en el libro dice: si el Estado tiene que contratar a una persona para que haga un pozo, lo tape, haga un pozo, lo tape, haga un pozo, lo tape, que lo contrate, decía Keynes. Fíjense ahí la discusión de la ineficiencia del Estado. Que Keynes dice: contratalo, ¿qué te interesa? Porque ese tipo que vos contratás para hacer un pozo durante 8 horas le vas a tener que pagar un ¿qué? Y con ese salario, ¿qué va a salir a hacer ese tipo? Consumir. Y si consume, el comerciante, ¿qué hace? Vende más. Y si el comerciante vende más, le compra más al industrial. Si el industrial vende más, ¿qué hace? Invierte y genera ¿qué? Trabajo. Y ese tipo que empezó a hacer un pozo va a conseguir trabajo en la industria, cuando la industria empieza a crecer. Pero para crecer, el primero tiene que poner la plata, dice Keynes. ¿Quién es? El Estado. Y ahí viene lo que se llamaron el conjunto de políticas keynesianas. Y ese lo aplica New Deal para salir de la crisis. Ahora, recién el PBI norteamericano recupera el nivel previo a la crisis del 29
en 1941 cuando entra en la Segunda Guerra Mundial por la industria armamentística. Con el New Deal la economía dejó de caer y empezó a crecer, pero el PBI lo recuperó recién en 1941 cuando entra en la Segunda Guerra Mundial después de la invasión de Pearl Harbor. El pueblo norteamericano no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt sí. ¿Por qué no el pueblo norteamericano? Porque veía la Segunda Guerra Mundial como una guerra ¿qué? Europea, donde no quería mandar a sus hijos a morir a una guerra europea, y Roosevelt percibe el peligro del avance de los nazis y de Alemania, que era el principal competidor. Por eso, algo que tiene bueno Estados Unidos es que desclasifica cada 50 años todos los mensajes secretos que hay, y cuando se desclasificó lo de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt sabía que los japoneses iban a invadir Pearl Harbor, lo sabía. Tenía dos alternativas, o mandar refuerzos para evitar ganarle a los japoneses, o sacar a toda la tropa y a los barcos. ¿Qué hizo Roosevelt? Sacó solamente los barcos más nuevos de Estados Unidos de Pearl Harbor. ¿Para qué? Para que el pueblo norteamericano vea cómo los japoneses mataban a sus soldados en Pearl Harbor. Después de eso, el pueblo norteamericano se dio vuelta como una media y apoyó a Roosevelt a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vino el desembarco de Normandía, el día D en Francia, y ahí fue como Estados Unidos empezó a ganar la Segunda Guerra Mundial por Occidente y después también por Oriente, porque Hitler se había quedado sin petróleo, entonces necesitaba el petróleo ¿de quién? De Rusia. Habían firmado el pacto Stalin-Hitler de no agresión, pero cuando necesitó el petróleo quiso Hitler, invadió Rusia, y ahí empezó En realidad, la primera batalla que pierden los nazis no es contra Estados Unidos. ¿Cuál es? San Petersburgo, con los rusos. Y ahí el ejército rojo empezó a avanzar por Oriente, el ejército norteamericano desembarcó en Normandía y empezó a avanzar por Occidente. Vean la película, la mejor película, Rescatando al Soldado Ryan, que comienza con el desembarco de Normandía, y ahí ya había una competencia entre Rusia y Estados Unidos, a ver quién era el primero que llegaba a Berlín y le ganaba a los nazis. Si uno ve la Segunda Guerra Mundial hecha por Hollywood, el que ganó la guerra, ¿quién fue? Estados Unidos. La realidad es que el primero que llega a Berlín es Rusia. Como Estados Unidos tenía el problema de que Rusia podría quedar como la potencia mundial porque había ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo Estados Unidos? Tiró las 2 bombas atómicas para mostrarle el poder militar al mundo, porque los japoneses eran cuestiones de meses que se iban a rendir porque ya habían perdido casi todo, pero necesitaba mostrar a Estados Unidos la potencia tecnológica y militar con las 2 bombas atómicas. Bueno, nada, y ahí comienza la ISI, la industrialización por sustitución de importaciones, que repito, los conservadores pensaban que era una política transitoria, volvemos al modelo agroexportador y nos dejamos de joder. Pero tuvieron un pequeño problema, que se fue generando la base de sustentación de lo que fue el peronismo. ¿Qué fue eso? Empezó a crecer exponencialmente la clase obrera. ¿De dónde salían los descamisados? Eran pequeños agricultores porque el peor efecto de la crisis del 29 fue sobre la agricultura, que no podía ¿qué? Exportar. Entonces el pequeño agricultor en crisis se empezó a trasladar ¿a dónde? A las ciudades. Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Pero junto con los descamisados empezó a crecer el pequeño y mediano empresario industrial de origen nacional. Y se empezó a gestar lo que se llamó la base de sustentación del peronismo, que es esa famosa alianza policlasista entre la clase obrera y la pyme de origen nacional, que los dos viven del mercado interno. Para la pyme, el salario del obrero es un costo, porque lo tiene que pagar. Pero a diferencia de la gran industria, el salario, además de ser un costo, es un efecto de demanda. Porque el industrial textil nacional sabe que si el obrero gana bien, el obrero se va a comprar un buzo. Entonces le vuelve. Techín sabe que si el obrero gana bien, ¿cuándo en su vida va a comprar un tubo de costura para exportar gas? Nunca en la puta vida. Entonces, para Techín, ¿el salario del obrero qué es? Exclusivamente un costo. Cuanto más bajo, mucho mejor. Lo tengo que pulverizar. Y para la sociedad argentina, la sociedad rural argentina, el salario del obrero es un efecto de demanda de comida. Por lo tanto, lo tengo que pulverizar. Y ahí empieza a surgir esa alianza policlasista entre el empresario y el obrero,
que viven del mercado interno, que necesitan del consumo, que necesitan que el mercado interno crezca, que necesita que el argentino tenga trabajo, que el comercio funcione, que haya cada vez más clase media. Y eso se fue consolidando en la década del 30. El que observa esta situación es Perón, que en la Secretaría de Previsión, en realidad era dirección, él la transforma en Secretaría de Previsión y Trabajo, empieza a dar leyes a favor de la clase obrera, vacaciones pagas, salario, paritaria, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no le empieza a gustar a los dos sectores, a la UIA y a la Sociedad Rural Argentina. Por eso lo presionan a Farre para que lo meta preso en la isla Martín García. Y ahí se produce el famoso 17 de octubre de 1945, donde 2 millones de trabajadores y de industriales pequeños, porque eso también a veces no se dice, salieron a pedir por el general Perón. Y ante ese quilombo, obviamente, Farrell accede, lo trae de vuelta a Perón y le dice, da un discurso y manda a todos estos a su casa, porque esto es un quilombo y yo te doy elecciones libres. Y así fue como gana Perón, y en febrero del 46, y empieza el primer proyecto de industrialización nacional desde el Estado argentino, por primera vez en la historia. Perón saca, ¿cómo es esto? Yo tengo 2 formas de industrializar un país. Cualquiera, la Argentina o China. Alguien, la industria me la tiene que financiar, porque a diferencia del sector agropecuario, la tierra nuestra nace como fértil. Por eso los que tienen la tierra argentina tienen renta extraordinaria. ¿Qué es renta extraordinaria? Es una ganancia que no la obtienen por inversión, sino ¿por qué? Por fertilidad del suelo. Eso es renta extraordinaria. ¿Me siguen? Está la renta normal, que es la renta que vos te llevás por invertir, y la renta extraordinaria, que es por fenómenos naturales. La industria no tiene eso, la industria no nace competitiva, la industria hay que hacerla competitiva. Y eso alguien te lo tiene que financiar. Hay una forma de financiar eso, a través de la clase obrera. ¿Cómo haces para financiar un proceso de industrialización con la clase obrera? Con salarios bajos. ¿Sí? Si yo me industrializo con salario bajo, estoy industrializando, pero me lo está financiando la clase obrera con hambre. Pero Perón dice, yo voy a industrializar. ¿Sí? Y es más, aparece por primera vez la planificación del proceso de industrialización, eso sí lo saca de la Unión Soviética, que fueron los famosos planes, ¿qué? Quinquenales. Primer plan quinquenal y segundo plan quinquenal. Era la planificación del proceso de industrialización. Yo voy a industrializar, dice Perón, porque quiero generar la sociedad de pleno empleo. Quiero que todos los argentinos tengan trabajo. El objetivo del modelo económico peronista es que todos los argentinos tengan trabajo, porque es la forma de inclusión social. Ahora, sabemos que para generar trabajo tengo que industrializar. Porque la industria genera valor agregado, la industria genera... Los países que son desarrollados son países que apostaron a su proceso de industrialización, porque, repito, la industria genera trabajo y además todas las innovaciones tecnológicas se generan en los procesos de industrialización. Por eso los países más industrializados, la gente tiene trabajo y son pioneras en términos de innovación tecnológica. Es imposible generar trabajo e innovación tecnológica produciendo soja para exportar a China. No existe. No existe eso. Eso solo le sirve a nuestra oligarquía, nada más. Bueno, Perón dice, voy a hacer esto, pero además le agrega algo, porque era jodido. Un concepto, justicia social. Y ahí cagamos, es la verdad. ¿Por qué cagamos? Porque necesito salarios altos. Entonces, Perón al agregarle justicia social caga. No, le digo, la complejiza. Entonces dice Perón, bueno, yo voy a industrializar, pero no me lo va a financiar la clase obrera. Bueno, lindo. ¿Y entonces quién te la financia? Y ahí Perón es el primero que dice, ya sé quién me la va a financiar. Y encuentra 2 sectores muy lindos para financiar el proceso de industrialización, muy hermoso. Uno, ¿quién es? El complejo agroexportador. Entonces Perón dice, construye lo que se llama el IAPI.
Instituto Argentino, cuando le decís el IAPI a los peronistas, ¡ah! Es como, es como, ¡ah! Se les cae la baba, ¿o no? El IAPI es la monopolización del comercio exterior del grano. Para tener una idea, imagínense que ustedes sean los terratenientes argentinos. ¿Y yo quién soy? Perón. Y le digo, más o menos así, terrateniente Perón. Y le dice, compañero, gracias por venir. Les anuncio que he construido el IAPI. Muy bien. Usted, muy bien. ¿Y qué es eso, general? Bueno, sencillo. ¿Viene usted que producen grano? Sí. ¿Qué hacen con ese grano? Lo exportan. Lo exportamos, general. Muy bien. No lo van a poder hacer más. Y ahí, obviamente, la sociedad rural argentina saltando en una pata, feliz. ¿Y qué hacemos con el grano, general? Me lo venden a mí, a papá, al IAPI, que es del Estado argentino. Y Perón, a partir del IAPI, se empezó a apropiar, el Estado peronista se empezó a apropiar de la renta extraordinaria del sector agropecuario y empezó a hacer varias cosas. 3. Una, le compraba el grano más caro al pequeño agricultor que al grande. 360.000 pequeños agricultores nuevos se generaron con el peronismo porque favorecía al pequeño agricultor. Segundo, con lo que compraba, primero abastecía el mercado interno para que haya comida barata para los argentinos, para que los argentinos puedan comer barato. Equilibraba el mercado interno. Y tercero, con lo que sobraba, ¿qué hacía Perón? Lo exportaba. Pero esa exportación en dólares, en vez de quedárselo Echeverre, se lo quedaba el IAPI. ¿Y qué hacía el IAPI con eso? Subsidio barato para la industria para que haya proceso de industrialización con salarios altos. ¿Qué hizo Perón? Agarró la renta extraordinaria del sector agropecuario y lo puso al proceso de industrialización con inclusión social y distribución del ingreso. Y la otra renta importante que tiene la economía argentina es la financiera. Y Perón también, una vez que se fue los terratenientes, convocó a los banqueros. Y les dijo lo mismo, compañero, he decidido tomar una linda medida para ustedes. Nacionalización de los depósitos bancarios, 100% de encaje. Entonces, ¿qué es eso, general? Bueno, ¿vieron la plata que ustedes tienen en los bancos? Sí, sí, es nuestra. No, es de los argentinos, no de ustedes. Ah, sí, bueno. Pero ahora, dice, pero nosotros la manejamos, general. Bueno, ahora no la van a manejar más ustedes. ¿Y quién la va a manejar? El Estado argentino. Entonces, con la plata que ustedes tienen en los bancos, que es de los argentinos, que es depósito, ustedes van a hacer lo que yo les diga. ¿Y qué tenemos que hacer, general? Crédito barato para la industria para que puedan capitalizarse, invertir y generar puestos de trabajo, y crédito hipotecario barato para la gente para que pueda tener su vivienda. ¿Qué hizo Perón? Puso la renta extraordinaria financiera a disposición del proceso de industrialización con inclusión social y distribución del ingreso. ¿Qué permitió eso? Que por primera vez en nuestra historia tuviéramos la sociedad de pleno empleo, todos los argentinos con trabajo, y por primera vez llegamos a la mejor distribución del ingreso de nuestra historia, que fue el famoso 50-50, donde el trabajador se apropiaba no del 50%, del 55% del Producto Bruto Interno. Esa distribución del ingreso lo tienen países como Suecia. Nada más. ¿Qué hizo Perón? Agarró las rentas extraordinarias que estaban dando vuelta en la economía argentina, industrializó, generó trabajo y distribuyó el ingreso. Eso es lo que se llama el modelo económico justicialista. ¿Cuál es la apoyatura en términos de sectores económicos? La alianza policlasista, la clase trabajadora, el pequeño agricultor. Cuando digo clase trabajadora digo también jubilado, para reproducirlo hoy. El pequeño agricultor y la pequeña y mediana empresa e industria de origen nacional que vive del mercado interno. Por eso, Cristina, ¿quién reivindicó la otra vez en la presentación del libro? A Helvar. Helvar era un industrial nacional que construyó la CGE, Central General de Empresarios, para competir ¿con quién? Con la UIA, que eran los grandes industriales que no querían mercado interno. Y después Helvar fue ministro de Economía, que construyó el Pacto Social en el retorno de Perón en el 73,
cuando hace el pacto social entre trabajadores y empresarios, que es lo que trataba. Y eso es lo que Perón llamó la comunidad organizada. Las organizaciones libres del pueblo, como la CGT, CGE, Federación Agraria, ¿sí?, organizadas para construir un modelo de mercado interno con soberanía económica, con independencia, con soberanía política y justicia social. Eso fue, en términos filosóficos, la comunidad organizada que construyó Perón, el famoso libro. Por eso Perón, algo importante, una de las primeras cosas que hace Perón fue el Congreso ¿de qué? De filosofía. Nada, ni de economía, ni de esas boludeces. Y le digo en serio. Hace Congreso de Filosofía en 1949, ¿dónde? En Mendoza. Fue el congreso de filosofía más importante que tuvimos en la Argentina en términos de filósofos que estaban dando. Vinieron todos los filósofos importantes de ese momento en el mundo y los que no vinieron trajeron sus trabajos. Y ese congreso de filosofía no lo abre, pero lo cierra. Y ahí cierra con el discurso que después se transformó en su famoso libro que fue La Comunidad Organizada. Hoy el filósofo de Putin, no sé si lo escucharon, el filósofo de Putin, el filósofo ruso más importante de Rusia, dijo: muchachos, no hay que escribir nada. Ya lo escribió Perón en La Comunidad Organizada, lo dijo el filósofo de Putin, hoy. Para entender la importancia que tuvo ese congreso, ¿sí? Porque es la concepción filosófica que después termina construyendo lo que fue el modelo económico, social y político que fue el peronismo. Bueno, y ahí también los revisionistas históricos cumplieron un rol central, sobre todo después del golpe del 55. Hay que volver a leer los revisionistas históricos, porque yo veo a los economistas nuestros que dicen: no, nosotros somos keynesianos. No somos keynesianos nosotros. Keynes no tengo nada contra Keynes, todo lo contrario, pero Keynes es un economista que pensó los problemas de los países centrales para los países centrales. Keynes es una teoría del crecimiento, no del desarrollo. Si Estados Unidos y Europa necesitaban crecer, no desarrollarse en 1929. Nosotros no somos keynesianos, somos estructuralistas latinoamericanos, que fue la primera escuela y muchos de esos estructuralistas latinoamericanos fueron gorilas, antiperonistas, Previch, el que la fundó casi, pero fueron los primeros economistas de pensar la economía desde la periferia para la periferia. Y a eso se unen los que después fueron los revisionistas históricos, sobre todo de 60 y 70. Y ahí lo tienen a Hernández Arregui, Puigros, Scalabrini Ortiz después, Arturo Jaureche, me estoy olvidando, John William Cook, Kusch desde la filosofía, Dussel, Carlos Astrada, el filósofo de Perón. Nombres que a veces nosotros mismos no los conocemos. Carlos Astrada, el único Astrada que nos acordamos del 5 de River. Pero fue el filósofo de Perón, pero fuera de joda, porque no lo enseñan en nuestras universidades. No lo aprendemos. ¿Sí? Y tenemos que volver a eso. Porque tenemos el autoestima baja inclusive nosotros mismos, porque creemos que no somos capaces de generar teoría. Que toda la teoría nuestra tiene que ser de Europa, de Estados Unidos, replicamos eso. Y ni siquiera lo enseñamos en las universidades. En la carrera de economía, Jaureche no se mencionaba, no era un economista, Jaureche. Scalabrini Ortiz tampoco. No sabemos que Belgrano era un economista, ni lo enseñan, ¿sí? Lo mismo pasa en filosofía. ¿Qué enseñan en filosofía? Hegel, la filosofía de Marx, Kant. Y a Astrada, Dussel, Kusch, Rodolfo Kusch. Sí, Rodolfo Kusch. Todo el concepto de conciencia nacional. Hernández Arregui. Bueno, ese revisionismo histórico lo tenemos que volver a empezar a leer y reeditar. Lo tenemos que actualizar, porque eso quedó trunco con el 76. A partir del 76 desapareció de vuelta el revisionismo histórico y nunca más lo reeditamos. Ni siquiera en estos 12 años hubo algunos intentos de reeditar el revisionismo histórico. En estos 12 años con lo que fue el Instituto Dorrego.
El proceso de revisionismo histórico primero es un proceso de autoconocimiento, porque ni siquiera nos conocemos, porque repetimos la visión mitrista de la historia. Entonces el proceso de revisionismo comienza con un proceso de autoconocimiento que nos explique nuestra verdadera historia, y después un proceso autorreflexivo, construir nuestra propia historia. Fermín Chávez hablando de las universidades como el colonialismo mental institucionalizado, fíjense en el concepto de Fermín Chávez, y por eso explica cómo Rivadavia construyó la Universidad de Buenos Aires en 1821. No logramos romper no con el colonialismo económico, no logramos romper con el colonialismo pedagógico, que es el más grave, porque si no rompes con el colonialismo pedagógico no vas a romper nunca con el colonialismo económico, y esto es lo que decían los revisionistas históricos. ¿Sí? Tenemos que volver a reeditar toda esta... Por eso Fermín Chávez fue el primero que construyó una epistemología de la periferia, para hacer ciencia de la periferia para la periferia. Entender nuestros problemas para darnos nuestras propias soluciones, y eso tener el autoestima alta. Por eso el proceso de autoconocimiento y autorreflexión después te lleva a un proceso de autoestima, porque te conoces y haces teoría propia, y eso te da autoestima. Nosotros nos rompieron la autoestima, ¿sí? Nos la rompieron, nos la destruyeron. Bueno, tenemos que volver a ese revisionismo histórico. Bueno, se va a hacer largo, no, tenés un poquito, me dice, 10 minutos, y termino con esto. El golpe de Estado del 76 rápido rompe con el proceso de industrialización. Aramburu intentó desperonizar la sociedad argentina con el famoso decreto que terminaba con la liturgia peronista. No se podía cantar la marcha peronista, no se podía decir Perón, Evita, los símbolos. ¿Sí? Antonio Cafiero, en su autobiografía tiene una anécdota que en plena época de Aramburu ve pasar un camión cantando la marcha peronista. Claro, él emocionado se sube, que dice no la podíamos cantar, se sube y empieza a cantar. Claro, cuando se baja el entusiasmo, le dice, che, compañero, ¿a dónde vamos? No, estamos yendo toda a la cárcel. Claro, se subió justo al camión y lo llevó a la cárcel. Estaban yendo todos presos y aprovechaban a cantar la marcha peronista, si total lo estaban llevando preso. Pero digo, Aramburu pensaba que así iba a terminar el peronismo, terminando la liturgia peronista, y le salió el tiro por la culata porque apareció lo que fue la resistencia peronista. Y muchos jóvenes de clase media, de padre gorila, abrazaron el peronismo en los 60-70. Y ahí obligaron obviamente al retorno de Perón y todo lo que ustedes saben. Entonces el golpe de Estado del 76 tenía las cosas más claras. Para terminar con el peronismo tengo que terminar con el modelo económico peronista. Tengo que destruir la industria para destruir a la clase obrera, que es el eje vertebrador del peronismo. Y obviamente eso también implicó 30.000 compañeros desaparecidos, porque si no, no lo hubieran podido hacer. Y ahí fue cuando se inició el proceso de desindustrialización de nuestra economía argentina, la famosa, no sé si la propaganda, la silla, que más de Argentina te sentaba, te caía, te quiebran el autoestima. El industrial nacional es un inútil, no puede producir sillas buenas. En cambio, las que decían Made in extranjera, ¿cómo eran? Todas buenas, excelentes. Concepto: el trabajador argentino es caro, improductivo, el industrial nacional es un inútil, voy a importar todos los productos manufacturados. Y ahí volvió a la apertura comercial indiscriminada, el proceso de desindustrialización, el quiebre de la industria nacional. Y además le agregamos otra cosa: endeudamiento fenomenal. ¿Por qué? Porque ya en los 70 empezó a crecer muy fuertemente el sistema financiero internacional, tenía mucho, no lo voy a explicar porque no tenemos tiempo, pero son los famosos petrodólares. Los bancos tenían muchos dólares para prestar y no tenían a quién dárselo, entonces aparecieron los golpes de Estado en América Latina. El primero fue Chile con Pinochet, después 76 la Argentina, cuyo uno de los objetivos era endeudar a las economías latinoamericanas para salvar al sistema financiero internacional, porque los bancos europeos tenían plata para prestar, no tenían a quién prestársela, había que colocarlo. ¿Quién tomó deuda? La Argentina, que pasó del endeudamiento de 8.000 millones de dólares en 1976 a 46.000 millones de dólares en 1983. El que más se endeudó fue el sector privado, por eso creció la deuda externa, no, la pública creció, pero más la privada. Pero como presidente del Banco Central en 1982, ¿quién era el presidente del Banco Central en 1982?
Domingo Felipe Cavallo. ¿Quién era el director de Cavallo en el Banco Central en 1982? Melconian. Estatizaron la deuda externa privada, eligieron a los grupos económicos, la deuda no la van a pagar ustedes suya, ¿quién la va a pagar? El pueblo argentino. Y eso fue un proceso de estatización de deuda externa privada, con lo cual tenías 46.000 millones de dólares de deuda externa que se había beneficiado a las grandes empresas. Una de las que le estatizamos la deuda externa privada, ¿quién fue? Franquito Macri principalmente. Y a partir de ahí era toda deuda externa pública y empezó a aparecer lo que se llamó el modelo neoliberal de valorización financiera, donde el principal escollo era la deuda externa. Y eso es lo que se vivió. Alfonsín intentó, con el primer ministro de Economía, enfrentar ese modelo de los bancos y el FMI. Ahí aparece el rol del Fondo Monetario Internacional con un solo objetivo: garantizar que la Argentina y los países latinoamericanos ¿qué hagan? Paguen su deuda. Y ahí viene el primer gran plan del Fondo Monetario Internacional para toda América Latina, que se llamó el Plan de Ajuste Estructural. Ajusten y paguen ¿qué? Deuda. Alfonsín resistió con su primer ministro de Economía, Grispun, que duró lo que duró, y después vino el peor ministro de Economía de Alfonsín, que fue Zurruil, que le dijo a Alfonsín, negociemos. Grispun era el que decía hay que crear el club de la deuda, juntar a todos los países endeudados, ir todos juntos al Fondo Monetario Internacional y cagarlos a trompada, bla, 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 bla. Brasil es el primer país del club de la deuda que dice no, yo voy a negociar solo, y ahí se rompe el club de la deuda. A partir de ahí viene Zurruil y dice no, ya se acabó esta joda, vamos al FMI, paguémosle, hagámoslo lo que el FMI dice. ¿Y qué hicimos? La política de ajuste estructural, ajuste, y por eso para América Latina fue lo que se llamó la década perdida, porque no crecimos. ¿Y cómo terminó ese lindo modelo económico del Fondo Monetario Internacional? Defolteamos la deuda en 1988 porque no la podíamos pagar, y en 1989 la crisis hiperinflacionaria. ¿Qué dice el FMI? No, me equivoqué. Porque al ajuste hay que agregarle otras cosas. Y ahí viene lo que se llamó el consenso de Washington. Al ajuste hay que agregarle reformas estructurales de las economías latinoamericanas. ¿Y qué es el consenso de Washington? Ajuste más: privatización, apertura comercial, desregulación de los mercados, flexibilización laboral. Y ahí baja el segundo plan del Fondo Monetario Internacional para América Latina en la década del 90, que fue el consenso de Washington. En la Argentina el que lo aplicó fue Menem, además le agregó en la convertibilidad del 1-1 para pulverizar la hiperinflación. Y ese segundo paquete del consenso de Washington, ¿en qué terminó? En la crisis del 2001, que fue la peor crisis de nuestra historia. Las dos peores crisis de nuestra historia fueron 2001-89. Las dos, ¿por qué? Por las políticas del Fondo Monetario Internacional. En esa crisis es que apareció Néstor Kirchner en el 2003 y después Cristina Fernández de Kirchner reeditando lo que fue el modelo económico justicialista del 46 al 55, industrializando, generando puestos de trabajo, distribuyendo el ingreso, retenciones, reforma del Banco Central para la renta financiera, es decir, con distintas herramientas, pero tratando de hacer lo mismo que hizo Perón del 46 al 55. Y bueno, muchachos, ahora estamos acá. Dos palabras. Con Macri vivimos el proceso de endeudamiento más importante de la historia, inclusive más rápido que la dictadura y de los 90. 150.000 millones de dólares de deuda externa, que implica 1.300 dólares por segundo de endeudamiento en promedio. A eso agréguenle 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, ya somos el país más endeudado con el FMI del mundo. El segundo país que tiene más deuda con el FMI es Egipto, con 11.000 millones de dólares. Cuando Néstor le pagó el 100% de la deuda al Fondo Monetario Internacional, le pagó 9.500 millones de dólares y era todo lo que nos había, toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 57.000 millones de dólares no nos alcanza ni el 100% de la reserva del Banco Central para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Tomaron un bono a 100 años, se endeudaron a 26 gobiernos, lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1919. Inédito. En la historia económica nacional y mundial. ¿Y para qué? Para financiar fuga de capitales, 72.000 millones de dólares de fuga de capitales, avalancha importadora que se paga en dólares, y que además destruye la industria nacional, y remisión de utilidades de las multinacionales que se están llevando todos los dólares de la economía argentina. Con lo cual, de esos dólares que entraron, adivinen cuánto queda. 0.
El próximo gobierno va a tener que pagar 150.000 millones de dólares en vencimiento entre capital e intereses. Sin que los bancos nos presten. El FMI ya nos bajó los 55, casi todo nos bajó, quedan dos préstamos más de 5.000 millones de dólares antes que termine el fin de año, con lo cual ya nos bajó del 100% de lo que nos va a prestar, salvo que nos quiera prestar un poco más, pero mucho más no nos va a prestar. Los bancos ya no nos prestan porque saben que vamos a una economía en default. Y un mundo cerrado que no nos permite exportar, y no vienen inversiones extranjeras directas porque no van a venir en una economía destruida. A eso agréguenle un proceso de desindustrialización de la economía argentina, un crecimiento de la desocupación. La desocupación está a 9.1%, pero es engañosa porque hay una fenomenal flexibilización laboral con los Uber, con el Rapipay y no sé qué, con lo cual tenés ahí desempleo oculto. 12.6% de desocupación en el conurbano bonaerense, 14% de desocupación en Mar del Plata. Profundización de la crisis. O sea, te desarticuló económicamente, te desarticuló la industria, el aparato productivo, te desarticuló socialmente y te dejó una economía atada al endeudamiento externo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ganar. Y ustedes me van a decir, ¿es difícil? Sí. Es difícil. Inclusive es más difícil que el 2003. Pero yo quiero ganar. Porque no quiero dejarle un día más el país a estos tipos. Porque este es peor que Rivadavia. Este es peor que Rivadavia, que Mitre, que Roca, que es peor. Con lo cual yo no le quiero dejar un día más el país a estos tipos. ¿Sabemos cómo salir de esto? Sí, sabemos. ¿Tenemos los equipos técnicos y políticos para salir? Sí, los tenemos. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. Pero yo quiero ganar para, a través de la dupla Fernández, reconstruir esta patria y volver a reconstruir ese modelo económico justicialista para que todos los argentinos tengan trabajo, justicia social, independencia económica y soberanía política. Y esa es nuestra misión ahora, hasta fin de año. Por eso necesitamos ganar sí o sí, para traer la mejor tradición de nuestra historia. Bueno, muchísimas gracias, espero que se haya entendido y obviamente esto lo vamos a seguir discutiendo en los próximos encuentros. A ver, Marina, ¿querés agregar algo? Yo no voy a cometer el error de largar algún concepto después de Frachina. Marina. Sí, tenemos igual. Sí. Un par de cuestiones. Tenemos 2 encuentros más, el viernes 7 y el sábado 8. ¿Está? Recuerden eso. Esta charla de Santiago se va a subir al canal del Complejo Cultural Atlas y el Instituto Patria en YouTube, lo buscan, va a estar subido creo que a partir de mañana, bueno, en estos días. En la semana vamos a enviar un mail, ¿está? Con un resumen de lo que fue este primer encuentro. Necesitamos que confirme la recepción, que estemos en contacto para los próximos encuentros. Y una cosita más. Por ahí creo que se sumaron algunos cuando ya habíamos comenzado. Antes de retirarse, pasen un ratito ahí a confirmar la inscripción, la acreditación, para luego poder confeccionar el certificado para el final del seminario. Damos por finalizada acá este primer encuentro. Nos vemos en 15 días nuevamente. ¿Alguna? Los horarios están subidos ya al programa. Igualmente en la semana vamos a terminar de confirmar todo y a diagramar lo que viene. ¿Estamos? Gracias. Sí. Una cosita. Sí, que va a estar subido el video en el YouTube, en la plataforma del Complejo Cultural y del Instituto Patria. ¿Estamos? Gracias, compañeras, compañeros, nos vemos.